Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Namaste, Jaisi, Radhe, Radhe. Yo soy Arjuna Das Y yo soy Chintamani. y esto es un episodio más de Yoga, Filosofía y un Café. Felices de compartir con ustedes y hoy día estamos con nuestro querido amigo Pablo Dors, un sacerdote católico, maestro de meditación mundialmente reconocido, eh, solicitado en tantas partes del mundo como también nosotros lo solicitamos acá en Ecuador que nos acompañe. Y antes de darle el espacio a conversar con Pablo, como siempre tenemos nuestra pequeña y corta meditación. Así que los invito a cerrar sus ojos y a regresar a su más profundo centro. Y si estás en un coche y si estás andando, no te preocupes, simplemente enfoca la mirada y regresa a tu presencia, a tu respiración. Regresa tu atención al espacio que ocupa tu cuerpo, regresa tu atención hacia el aquí y el ahora y simplemente relaja tu frente un poco más y nota cómo al relajar la frente los pensamientos se calman, la respiración se vuelve más profunda, más serena, más calmada. Y por un breve momento toma conciencia de la inhalación y la exhalación, sintiendo la plenitud del aire que entra por tus fosas nasales y la plenitud en el aire que exhalas por tus fosas nasales. Om Ajnanatimidandasya Jnananjana Salakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namo. Yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis guías espirituales, por abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Muy bien, y lentamente a estos ojos, despacio estos ojos. Y aunque breve, siempre es tan necesario regresar al interior. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás? Qué alegría tenerte aquí con nosotros. Pues me da mucha alegría también a mí veros a los dos. Sabéis que os tengo mucho cariño y creo que este cariño que nos tenemos es un regalo del cielo, realmente. Creo que ha sido pues la providencia la que nos ha hecho conocernos porque os siento cada vez más cercanos, esa es la pura verdad, ¿no? Y tengo ganas de veros presencialmente, no solamente por pantalla, y también de seguir aprendiendo a vuestro lado. Pablo, ya mismo nos vamos a la India juntos. Qué Sí, belleza. sí, sí, va a ser una aventura maravillosa. Tantas gracias, ¿no? Por todo lo que estáis preparando para este encuentro. Vamos a ir un grupito de 12 amigos del desierto y tabores, que es este proyecto de monacato secular. Para nosotros va a ser muy importante, porque como nada es casual, a partir de esta invitación que tú me hiciste, bueno, en Amigos del Desierto siempre ha habido mucha gente interesada en el yoga, pero a partir de esta invitación al Yoga Conference en Ecuador, pues yo creo que hay más sensibilidad al yoga en Amigos del Desierto, ¿no? Y a lo mejor soy yo el que estoy más sensible a esto, ¿no? Y al final pues impregna todo, ¿no? Y todo lo que sea, digamos, de comunión, de tradiciones espirituales, me parece interesante, y no solamente interesante, sino necesario, ¿no? Así que vamos a aprender de Yogananda, ¿no? Vamos a hacer esta ruta por los lugares donde él estuvo. Y yo siempre digo que como pedagogo de la meditación, quizá no ha habido otro como él en el siglo XX, ¿no? Porque realmente en fin, es un maestro extraordinario, ¿no? De una admiración profunda y qué bien poder ver todos estos lugares pues de tu mano y con tu gente, ¿no? Qué bonito, sí, realmente va a ser un caminar maravilloso. Y el día de hoy, justamente estamos haciendo el podcast
de apertura para lo que se acerca, que es el Día Internacional del Yoga, que se celebra este día viernes. Nosotros estaremos en Guayaquil celebrándolo el día sábado y en Quito también lo están celebrando el día sábado como tal, con distintos eventos. Pero nosotros hoy día queremos conversar, Pablo, contigo justamente acerca de un yogi. Y este yogi particular es un yogi cristiano. ¿Y por qué digo un yogi? Porque no importa que uno considere que practica el sendero o el camino del yoga como tal, sino que realmente vive en la unidad, esos agentes de la unidad, esos mentores que universales que nos regresan al amor, a la paz, al silencio, al servicio, al encuentro y conociendo un poco más de cerca la vida de Frank Jalix, de este yogi, sacerdote realmente que vamos a hablar. Yo no estoy tan seguro que él estaba tan cercano al nombre yoga, tú nos contarás un poco más, pero sí a la vía del silencio, a la vía interior, a la vía de la unidad. Entonces, para mí, este es un maestro espiritual de altísimo nivel que ha sido tu propio maestro. Entonces, em, solamente comentar que Frank Jalix, tenemos una biografía chiquitita, los dos párrafos puedes leer. Bueno, para quienes no conocen a Franz Jalix, eh, él era un sacerdote jesuita de origen húngaro y autor de algunos libros espirituales, y que comparte algunas cosas contigo, Pablo. Jalix nació en Budapest, en Hungría. Después de la Segunda Guerra Mundial dejó su tierra natal y se fue a Alemania para ordenarse sacerdote en la Compañía de Jesús. Estudió filosofía en Bélgica. A finales de 1950 dio clases en Chile y Argentina sobre teología dogmática. Mira, eso es una cosa muy breve acerca de Jalix, pero eh, tenemos este libro tan maravilloso que es Ejercicios de Contemplación, que alguna vez tú lo has reeditado también, y alguna vez te escuché decir que para ti era el libro, espiritualmente hablando, más importante del mundo o el que más te ha impactado a nivel espiritual. Pero, Pablo, hablemos de Frank Jalix. Pues es uno de mis temas más queridos, ¿no? Porque hablar del maestro, quizás yo empezaría diciendo que el fondo de un verdadero maestro es el fondo de todos los maestros. Es decir, quien conoce la fuente, pues conoce la fuente. Puede ser por mediación de un camino o de otro, ¿no? Y eso es lo que yo tuve el privilegio de vivir. No quiero decir que ni antes ni después no haya conocido gente muy luminosa que también tiene una conexión muy especial con la fuente, pero lo que tú sientes ante tu maestro es diferente a lo que sientes ante otros maestros, ¿no? Porque es el que te da la transmisión, es el que te da, de alguna manera, en cuya estela tú te sitúas. Es un vínculo especial. Yo suelo decir que al igual que no venimos a esta vida por nuestra cuenta, sino que nos traen un padre y una madre, pues tampoco venimos a la vida con mayúscula, que es la vida del espíritu, por nuestra cuenta, sino que nos engendra un maestro o una maestra. Y eso es lo que me ha pasado con Yalix, ¿no? Es decir, yo creo que lo más notable, por centrar, ¿no?, algo de su figura, lo más notable suyo es que, así como antes decía que Yogananda es el máximo pedagogo de la meditación del siglo XXI, Yalix es el máximo, en mi opinión, traductor en lenguaje cristiano de la práctica meditativa. Por supuesto que hay otros muchos cristianos ilustres que han hecho el camino de la meditación, pero creo que ninguno lo ha desarrollado o lo ha escrito de una manera tan pedagógica y tan sistemática y tan minuciosa y tan sabia, ¿no? Y ese es el libro de ejercicios de contemplación. Y de esta propuesta suya, yo creo que lo más nuclear, para ir directamente a la cuestión, es entender la meditación como redención en la consciencia. ¿Esto qué significa? Significa que eso, bueno, para los cristianos Jesús es el referente máximo, ¿no?, de realización humana, ¿no? Jesús de Nazaret. Pues eso que Jesús hizo en su vida es lo que cada meditador hacemos en nuestro interior. Entonces, ¿qué hizo Jesús en su vida?
pues Jesús no fue un teórico, no fue un profesor, no fue un especulativo, tiene enseñanzas, pero él no fue una persona intelectual. Jesús tampoco fue un hombre pragmático, no se dedicó a resolver todos los problemas de la gente que se encontraba, hizo milagros, pero mucha gente se quedó, seguía enferma y no se curó, ¿no? Sino que Jesús no es teórico ni práctico, sino que es un redentor, ¿no? ¿Y qué es un redentor? Uno que muestra que con amor la cruz puede ser luz, lo oscuro puede ser luminoso, con amor, ¿no? Entonces, eso que él hizo fue esto, fue poner amor en el dolor para convertirlo en luz, ¿no? Y eso justamente, en eso consiste la propuesta suya de meditación, ¿no? Transitar nuestra oscuridad interior, ¿no? Con amor para convertirla en ocasión, esa adversidad en oportunidad de crecimiento, ¿no? Y esto lo desarrolla él en 10 tiempos de manera muy didáctica y muy sobria y muy eficaz. Y entonces, bueno, pues es muy transformador. Y por eso merece la pena recordarle porque, porque ha hecho un servicio extraordinario a la humanidad. Aquí tengo, Pablo, en mi mano, y lo muestro en pantalla para que vean, ¿no? El libro que tú has, la obra completa de Frank Yalis de ejercicios de contemplación, Sí. dice edición a edición a cargo de Pablo Dors. Y tengo aquí también la primera que compré, la edición, no voy a decir original porque debe tener muchas ediciones, pero la que compré antes incluso de conocerte, y realmente es un libro fascinante. Quiero citar ya dentro de un momento algo de este libro, pero quisiera que nos cuentes, Pablo, porque es importante como se dice, por sus frutos los conoceréis, por el discípulo conoces al maestro, y en la relación de maestro-discípulo también puedes entender más del maestro. Cuéntanos un poquito las circunstancias en las que tú encontraste a Frank Jalix y en tu propio itinerario espiritual a través del Zen, de las vías de meditación, y cuando llegas y cómo llegas a Frank Jalix. Un poquito esa experiencia. Yo cuanto más pienso en ello, Gustavo, más me doy cuenta de que realmente la providencia lo guió todo, ¿no? O sea, yo empecé a meditar en sentido de práctica formal, de sentarme todos los días en silencio y en quietud, en torno a los 40 años, ¿no? Y empecé, siendo yo sacerdote católico, en el mundo del Zen, porque no encontraba en el catolicismo, en mi tradición, pues una práctica similar. De hecho, pensaba que no existía, ¿no? Y estuve 7 años caminando con distintos maestros Zen. De uno de ellos fui discípulo formal y hasta que, y aquí ya cuento lo que me preguntas, un día en mi despacho del Ramón y Cajal, que es un hospital de Madrid donde yo trabajaba como capellán, entró un señor con 2 libros. Uno era La biografía del silencio, que yo la acababa de publicar poco antes, y que es un breve ensayo de meditación que yo escribí en el 2010 y lo publiqué en el 2012, y fue ese mismo año 2012 cuando él entró en mi despacho con este libro para que yo se lo firmara, se lo dedicara, y con otro libro, que era precisamente el que has enseñado ahora mismo, que era Ejercicios de Contemplación, que me regalaba, ¿no? Ese señor que se llama Alfredo Jiménez, porque luego ya me he hecho amigo de él, ¿no? Pues no sabía que con ese gesto empezaba la transformación de miles de corazones, porque ahora Amigos del Éxito ha llegado a miles de personas, ¿no? Gracias a este libro, ¿no? Bueno, en realidad los 2 libros, Decía el Silencio y Ejercicios de Contemplación, porque uno llevó al otro, ¿no? Y, y entonces yo empecé a leer este libro y a practicarlo, porque es un libro para ejercitarse, no simplemente para leer, y cuando ya llevaba más de la mitad, pues decidí que tenía que investigar quién era el autor, le localicé, le escribí y le dije que quería ir a visitarle y pues me aceptó en una tanda de ejercicios que él daba en Alemania, en Haus Gries, en la Selva Negra realmente de Alemania. Y ahí estuve yo, pues, además de los 10 días de ejercicios, otros 10, mm, teniendo una entrevista diaria con él, diaria, a veces cortas de 10 minutos, pero a veces largas de 1 hora y más, ¿no? Es decir, que fue muy paciente porque me recibió como por lo menos 17, 18 veces, o sea, un discípulo Wow. pesado. Pero realmente yo es que tenía mucho que preguntarle, primero sobre su método, ¿no? O sea, luego sobre él, porque me fascinaba su personalidad, ¿no? Y tercero, sobre dudas personales mías, ¿no? Asuntos, bueno, pues yo quería crecer personalmente y tenía que consultarle cosas, ¿no? Y tuvo una paciencia infinita y un amor muy grande, ¿no?
Me respondía siempre con bastante brevedad. Así son los maestros. Yo recuerdo cuando el padre Dávila, yo le preguntaba algo y sus respuestas eran sumamente breves también, escuetas, ¿no? Precisas, ni más ni menos, ni un poquito más ni un poquito menos. Un poco como dice la Biblia, lo que es sí es sí y lo que es no es no. Lo demás lo pone el diablo. Sí, sí, pues sí, un poco así. Era un Pablo, hombre con una irradiación enorme. Es decir, que realmente, no, no solamente lo digo yo, de todo el mundo que ha estado allí, porque luego yo se lo comenté a muchos amigos del desierto y algunos fueron a visitarle. Y yo luego yo fui de nuevo más tarde también. En fin, todo el mundo decía que quedaba totalmente, que metía en su atmósfera, en su aura luminosa. Pablo, quiero hacer Sin quiero hacer ningún tipo de mitificación, ¿eh? Sin ningún tipo de mitificación, pero sí reconociendo los hechos, ¿no? Claro, por supuesto, y en el yoga sabemos, en la tradición espiritual, en toda tradición espiritual sabemos que la energía de una persona se transmite y todos los estados de ánimo son transferibles. Una persona que vive agitada, agobiada, si viene el día de mañana una persona muy perturbada o muy ansiosa, entra a tu despacho, a tu habitación y empieza a conversar contigo, pues sale de la habitación y tú te quedas agitado, ansioso porque te pasó es su estado de conciencia, ¿verdad? Todos los estados de conciencia son transferibles. Y ahora una persona con una presencia poderosa de paz, de estabilidad, de luminosidad, cuando tú vas en cambio con tu ansiedad, con tu preocupación, sales relajado, tranquilo, después de estar al lado de esa aura de una persona que vive un profundo estado de meditación. Y a mí me sucedió tantas veces con el padre Dávila y también con muchos grandes yogis. Y no somos conscientes de hasta qué punto somos transmisores de una energía, todos. No somos conscientes y esto es lo más decisivo. Yo suelo decir que en mis conferencias y demás, que mucho más importante que los contenidos informativos, por importantes que puedan ser, es la transmisión energética. Porque al final eso es lo que queda. Las ideas o los, en fin, se pasan, ¿no? Se olvidan, pero te queda el contacto Ujú. más profundo, ¿no? Y más directo, ¿no? Y bueno, pues eso es una cosa que yo aprendí con él, que realmente mm, es muy importante tener la energía alta. Es tan necesario. Pablo, quiero leer unos breves párrafos de este hermoso libro, Ejercicios de Contemplación, para describir un poco la experiencia de Frank Yalix. Recordemos que Frank Yalix vivió en medio de la guerra, ¿verdad? Entonces, y él tiene una de sus primeras experiencias espirituales allí, y es lo que quiero comentar, dando un preámbulo a la experiencia que luego vive en Argentina, que quisiera que tú también nos cuentes un poco. Y es lo que decías, justo sin mitificación, en cómo el dolor, cómo la oscuridad, cómo el sufrimiento se puede convertir en una vía de transformación, en una vía realmente de iluminación. Y este libro dice, este párrafo dice, Yalex dice, lo que deseo relatarles es lo que viví en el sótano. Oíamos las detonaciones de las bombas y todo el sótano vibraba. Nos pareció que pasaban horas, pese a que no debieron ser más de 10 o 15 minutos. Al comenzar el infierno fui presa de un pánico indescriptible. La muerte estaba al alcance de mi mano. Era joven y no quería morir. Mi impotencia me hacía sentir una ira irrefrenable, puesto que no podía defenderme ni tampoco huir, y no me quedaba otra salida que ver llegar la muerte sin poderlo remediar. Me rebelaba con toda fuerza vital contra el hecho de caer en la nada. Se trataba de una lucha impotente y desesperada contra la muerte. De pronto, mientras me debatía entre la ira y el miedo, me inundó un sentimiento de infinita paz. Supe de la presencia de Dios. Sentí que carecía de importancia el hecho de que fuera a morir o no, pues las cosas están bien así como están. Nada verdaderamente importante puede suceder con la muerte. No se trataba de pensamientos, sino de una súbita certeza de la que fluía la paz, la seguridad, el sentimiento de hallarse protegido. Si bien exteriormente nada había cambiado, la presencia de Dios se manifestaba como una certidumbre indubitable, tan patente que se me hizo la existencia de Dios, que me hubiese sido más fácil creer que yo mismo no existía antes que dudar de su presencia. Era una evidencia absoluta, pero yo tenía 17 años y por ende no elaboré mayormente esa experiencia. Tampoco me preguntaba si esta presencia era evidente para todos o no. Al abandonar el sótano, noté un cambio en mí. En medio de las ruinas, los escombros y la ceniza, en medio de la apatía, la depresión y el nerviosismo generalizados, me sentía feliz y dispuesto a ayudar.
De tal modo, pude participar con todas mis fuerzas y mi amor en las tareas de salvamiento. La experiencia fue muy importante para mí. Al principio recordaba con frecuencia estos momentos, luego esporádicamente. Pasadas algunas semanas desaparecieron los sentimientos relacionados con ella. En una palabra, se esfumó la vivencia arrolladora que la acompañaba, pero quedó ese atisbo, esa nostalgia por lo absoluto, por el Cristo resucitado que todo lo contiene, la conciencia de nuestro verdadero hogar. Bien, quisiera seguir leyendo porque es fascinante este relato y nos da la pauta para entender también la experiencia de Yalix en Argentina, que Sí, es sí, también una sí, experiencia dolorosa. sí. Yo creo que esta experiencia fue la más importante en la vida de Yanix. Yo creo. Porque esta otra que tú mencionas, que seguramente es la segunda más importante, es una experiencia que de alguna manera le hace retomar esta primera experiencia de manera más rotunda y más decidida, ¿no? Esta experiencia es una experiencia vocacional, ¿no? Bueno, pues que él al final, a cabo de un año o dos, después de esto, entra en la compañía y decide consagrarse a Dios, ¿no? Decide pues, que su vida está dedicada a esto, ¿no? Y a mí me emociona mucho este texto que has leído, porque salvando las distancias, porque yo no lo viví así, pero hay muchas cosas afines con lo que yo viví también con 20 años, ¿no? Con 19 años, ¿no? Porque también fue una experiencia de presencia arrolladora, indubitable, es decir, que yo también, yo decía lo mismo, o sea, más puedo dudar de mí que de esto, ¿no? Y de eso no he dudado nunca, o sea, que hay cosas en el fenómeno místico donde, que son denominadores en común, ¿no? Donde podemos encontrarnos muchos o varios de nosotros, ¿no? Y Yalis, cuando tenía 47 años, es decir, 20 años después de esto, o 30 años después, mejor dicho, de esto, estaba en Argentina, siendo profesor de teología y viviendo en una villa miseria. Y era el momento de la dictadura y a él le secuestraron junto a un compañero los escuadrones de la muerte. Y, y le tuvieron retenido 5 meses, con una capucha, atado y semidesnudo. Y él vivió en esos 5 meses de cautiverio, pues el horror, ¿no? Porque pensaba que en cualquier momento les iban a asesinar, o les iban a torturar, y sobre todo la tortura de la incertidumbre, ¿no? Porque decían que les iban a liberar un sábado y él no tenía reloj, evidentemente, porque estaba acá encapuchado, pero hacía sus cálculos por el día y llegaba el sábado y no les liberaba, entonces pensaba que sería el siguiente y eso generaba en él pues una cierta, pues eso, desasosiego, ¿no? Por 5 meses. Claro, por 5 meses, nada menos, ¿no? Se dice rápido, ¿no? Claro, por Y entonces, solo un momento, Pablo. Las personas que quizás nos están escuchando y no toman conciencia, ¿verdad? Eh, 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 Regresar a lo que acabas de decir. Franz Jalix estuvo semidesnudo en el medio de la intemperie, atado a un palo con una capucha. capucha en la cabeza. Sí, Entonces, sí. solamente pensar todo lo que puede pasar y escuchando todo lo que sucede alrededor, ¿no? Claro, y eso fue lo que le hizo empezar a meditar. No sé, es decir, él empezó pues intentando serenarse, intentando conectar con el misterio de Dios, con la recitación del nombre de Jesús, ¿no? Y se dio cuenta de que esto era lo único que le sosegaba un poco, ¿no? Y entonces, o sea que realmente su experiencia de meditación nace de esta noche oscura. Y de hecho, es a partir de ahí, porque él ya era un hombre interesado en la oración, ya enseñaba, ya tenía grupos, o sea, ya estaba en el mundo espiritual, pero es a partir de ahí donde deja todo y solamente se dedica al crecimiento interior. Es decir, a él cuidarse para crecer en interioridad y a dar ejercicios contemplativos, ¿no? Enseñar a otros el camino interior. Es decir, que ya se focaliza por completo su trabajo en esto y ya no hace más cosas, ¿no? Y, y bueno, pues en el fondo su método pues nace de esta cepa, de la noche oscura, y por eso él trabaja mucho el tema de la sombra en los ejercicios de contemplación. Yo creo que es importante saber aquí, dado que este es un podcast sobre yoga, que él, esto nunca lo contaba, pero yo lo sé de buena tinta, porque me lo dijo personalmente, y porque yo conocí a algunas personas que han sido muy íntimas suyas y también me lo han confirmado, él viajaba a la India todos los años,
todos los años, ¿no? Tenía, Eh, Pablo, ¿tenía alguna relación con el zoo, con B. de Griffiths? ¿Sabes de esto? ¿Si tenía alguna relación con ellos? que yo sepa, no. O sea, he tenido relación con un maestro que me parece que se llamaba Mayer. Era un señor, pero no tengo el nombre claro, ¿eh? Era un señor que era discípulo de Ramana Maharshi. Es decir, que Yalix fue discípulo de quizás no oficial, no lo sé, pero sí, todos los años iba un mes entero a la India, al ashram de este Mayer, que era un hombre suizo, pero que vivía temporadas largas en la India y tenía su propio ashram con un gran desarrollo social y espiritual. Y yo tengo la impresión de que este método de los 10 tiempos es sospechosamente afín al Vipassana, muy, muy afín. Hasta el punto de que a veces he pensado, pero esto es una hipótesis, ¿no? Si los ejercicios de contemplación no serán simplemente una traducción en lenguaje cristiano de la propuesta del Vipassana. Bueno, también Pablo, no olvidemos que aunque hablemos de una cepa cristiana, cuando hablamos, por ejemplo, del esicasmo y de esas tradiciones de meditación de la mística cristiana, tienen innegablemente una conexión anterior con las escuelas de Oriente. Sí, Eso es sí, definitivo y tú mismo lo has mencionado y lo sabemos ya, de este contacto previo que tiene la cultura cristiana con la tradición de la India y las escuelas de meditación de la India. Tanto hinduistas como budistas, yógicas, eso es innegable. Estas vías de interiorización que son el yoga como método universal, han regado sus semillas a todas las tradiciones. Y como es tu propio caso, incluso antes, yo diría, ¿no? Viendo la vida de Pablo Dors desde afuera, para mí, tú intuyes ya esto y te acercas a lo que necesitas para conectar en tu interior a través del Zen, porque no lo tenías claro, sobre todo en el camino del dogma cristiano, por así decir. Em, pero tienes el fruto que esperas, lo recibes a través de Frank Yalix en una vía de un lenguaje más cristiano, una cepa cristiana, ¿no? Que tiene pues este germen del esicasmo. sí, sí, yo creo que lo que ha faltado y sigue faltando en medida muy grande dentro de la tradición cristiana es precisamente este aspecto de la experiencia, de experimentar. mm, se pone el acento en lo doctrinal y en lo moral, es decir, en el creer y en el hacer, pero no en el experimentar. No es decir, mm, mm, la creencia se mueve en un contexto mental y está muy bien, pero lo mental debe incluirse, porque somos mente también, pero debe trascenderse, ¿no? Y justamente esa experiencia de ir más allá, esa es la experiencia espiritual, exactamente, ¿no? Y yo creo que la tradición católica, esta dimensión más experiencial, no la ha subrayado lo suficiente y por eso tantos sacerdotes y laicos, o sea, hemos tenido que, al menos durante un tiempo, emigrar espiritualmente a otras tradiciones, porque no lo encontrábamos en la nuestra. Luego hemos descubierto que sí, pero es una tradición, la de los padres del desierto, la del sicasmo, pues que en el catolicismo contemporáneo y el catolicismo de todos los tiempos ha estado de manera muy subliminal, muy marginal, muy subterránea, ¿no? Y precisamente buena parte de mi trabajo, no todo él, pero buena parte, es sacar eso a un primer plano para mostrar que, aunque de manera minoritaria, esto forma parte también de nuestra tradición, ¿no? Y no solamente es que forme parte, sino que yo creo que es el futuro, francamente. O sea, porque cada vez se investiga más sobre el fenómeno de la conciencia y cada vez, por muy exaltado que esté el paradigma de la razón hoy, eh, pues también se habla ya de posmodernidad, el despertar del sueño de la razón, ¿no? Y por tanto cada vez hay más interés por el paradigma de la conciencia, ¿no? Y por tanto nos damos cuenta de los límites de todo lo intelectual y lo conceptual, ¿no? Creo que es lo único, Pablo, que nos puede salvar
de la inteligencia artificial y la realidad virtual. De dónde va? Pablo, Pues, aquí sí. tengo en la mano tu obra de Franz Jalix, obra completa. Quería que nos cuentes un poquito acerca de tu obra, pero quería leer cómo comienza el prólogo porque me encantó. Dice, Ejercicios de contemplación es el libro de mi vida. Ningún otro libro me ha alimentado más que este. Ningún otro me ha hecho trabajar tanto. Me encanta porque justo es de lo que estábamos hablando, de cómo apareció, ¿no? Cómo apareció este libro, junto con el tuyo, junto con el tuyo de la mano de tu ahora amigo. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que hiciste tú con esta obra, que es tu edición de ejercicios de contemplación y la obra completa de Franz Jalix? Bueno, yo me encontré con que la obra de Yalix estaba muy dispersa en distintas editoriales, estaba descatalogada, o sea, muchos textos no se podían encontrar. Él escribió 7 libros, de los cuales al menos 3 son libros muy importantes. Estoy pensando sobre todo en este, Expresión de Contemplación, en segundo lugar, Escuchar para ser, y quizás en tercer lugar, El Camino de la Contemplación. Yo creo que esos 3 libros, bueno, perdón, había que añadir un cuarto que es Jesús Maestro de Meditación. Esos 4 libros son decisivos, los dos tres son libros más primerizos, más todavía está Yadix buscando, ¿no? Lo que quiere proponer, pero luego ya lo tiene muy claro. Entonces yo lo que hice fue irme a Hungría, entrevistarme con el provincial de los jesuitas, porque el provincial de los jesuitas es el que tiene los derechos de su obra, pedirle los derechos de su obra en castellano, me los concedió para Amigos del Desierto, y yo me comprometí a hacer una revisión, o sea, a contactar con todas las editoriales, a hacer una revisión y una edición actualizada de este patrimonio espiritual, ¿no? Pidiendo nuevas traducciones, porque en general no estaban muy allá traducidos, la verdad. O sea, decir que mm, había muchas imprecisiones o faltas de rigor, y, y bueno, pues yo, además de esto, he hecho una tarea también de una cierta adaptación a nuestra sensibilidad, a nuestro lenguaje, mm, pensando, porque lo creo así firmemente, que era y es un buen servicio para que Yalix hoy se lea. Por ejemplo, este libro de Escuchar para ser, pues el título que le dio Yalix es El acompañamiento espiritual en el Evangelio, y seguramente muchos menos personas comprarían un título así como Escuchar para ser, que por cierto creo que recogen en 3 palabras pues las 2 palabras fundamentales de la vida de Yalix, que son escuchar y ser, ¿no? Y, y- y bueno, pues también he hecho esta tarea literaria, o lingüística, si se quiere decir así, de formular en nuestro lenguaje esta riqueza tan extraordinaria, ¿no? Y creo que ha sido un servicio enorme, porque realmente ahora hay miles de personas que conocen, o decenas de miles de personas que conocen este patrimonio que antes no lo conocían. Por favor, por favor. Iba a comentar que, bueno, Franz Jalix hizo lo que tú acabas de mencionar hace un momento, esta traducción, ¿no? Al mundo cristiano, y tú acabas de hacer la traducción al mundo actual. Entonces es como un trabajo sobre el trabajo, que me gusta esto de la traducción porque muchas veces nosotros conversamos, ¿no? Que estamos en la misma página, tú hablas con alguien, lo que hay son problemas de comunicación. A veces es pura semántica nada más. Exacto. A Entonces, veces es es pura semántica. importante hablar el mismo lenguaje. Me parece que esta labor que tú has hecho, como bien lo has dicho, es un gran servicio. Y mira, esa enseñanza también se requiere, como has dicho antes, escuchar para hacer. Escucha. Si escuchas, podrías darte la oportunidad a tratar de entender lo que el otro está diciendo. Y hay personas que podrían de alguna manera, pienso yo, y lo siento, seguramente será el caso en algún momento, o haya sido el caso, de sentir que si uno cambia, por ejemplo, el título, digamos, Frank Yaris dejó este título
¿verdad? Sí, eso es como decir, es una herejía, casi casi cambiarle el título a algo que dijo el maestro, por así decir. Pues claro, pero el maestro enseñaba hace una década, hace 2 décadas, y el mundo ha cambiado un montón. Entonces, los códigos del lenguaje, los códigos de entendimiento no son los mismos, no causan el mismo efecto, causaron un efecto positivo, cumplieron su propósito en cierto momento, pero cuando llegamos a otros momentos de la historia. Se requiere también una adaptación de ese lenguaje y creo que lo que tú estás haciendo es maravilloso. Y bueno, es el dilema siempre entre, mm, entre tradición y renovación, que es una tensión positiva que tiene que existir en toda transmisión. O sea que por una parte hemos de comunicar un tesoro que hemos recibido, esa es la tradición, pero por otra parte no podemos hacerlo si queremos que llegue más que actualizándolo, ¿no? O renovándolo para que, traduciéndolo, como estamos diciendo ahora mismo, ¿no? Porque en el acto de comunicación no importa solamente el mensaje, sino que importa también el destinatario. Ujú. Esto es muchas cosas, muchas veces en la iglesia se olvida este aspecto, ¿no? O sea, hay que ser fieles al mensaje de Jesús. Pero es que el mensaje de Jesús es amar al prójimo. Entonces, el mensaje, si lo que vas a decir no ayuda al amor, no lo digas, Claro. porque es una contradicción en sí mismo, ¿no? Es decir, que hay muchos testimonios de fe que solamente sirven para la autoafirmación personal, pero que realmente no son puentes para nada, ¿no? Con esto no quiero echarme una flor a mí mismo, pero porque de hecho hay muchas personas que no les ha parecido bien este trabajo, ¿no? Porque supone intervenir efectivamente, ¿no? En un legado que enseguida podemos, pues, no sé, sacralizar y por tanto subir a un pedestal y que se quede como algo intocable, pero no vivo, ¿no? No vivo, ¿no? Yo lo entiendo, ¿eh? Entiendo perfectamente todas las posturas y todo me parece respetable y siempre hay que buscar puntos, digamos, de encuentro, ¿no? Es decir, que me decía Javier Meloni, que realmente también es discípulo de Yalix, ¿no? Que me decía de manera muy divertida, ¿no? Y es que, claro, el problema es que yo no soy el único hijo de Yalix, sino que tiene más, ¿no? Entonces, claro, los otros hermanos, pues también tendrán su palabra, ¿no? De lo que... Sí. Sí, pero yo fui el primero. Soy el primogénito. Yo pedí los derechos antes. Claro, es decir, en fin, bueno, pues ahí hay que dialogar, hemos dialogado mucho y no hay ningún problema, ¿eh? O sea, es decir, Lo importante es que la obra de Yalix esté llegando. Pablo, como nos acercamos hacia el fin de nuestro podcast del día de hoy, em, una pregunta. ¿Podrías por favor repetir los libros de Yalix que nos recomiendas para que cualquier buscador espiritual de cualquier tradición pueda acercarse y llenarse de la sabiduría de este gran maestro? el primero es este de ejercicios de contemplación, que es un manual para la oración contemplativa o para la práctica meditativa, como queramos decir. El segundo más importante es Escuchar para Ser, que es un libro muy práctico donde todo lo que él enseña en la escucha a uno mismo, que es la meditación, aquí en este libro lo enseña en la escucha a los demás. Y él pone un montón de ejemplos en este libro de cómo la técnica del reflejo, que es la que enseñó Rogers, ¿no? La terapia centrada en el cliente, es muy eficaz, ¿no? Y cómo ese libro yo lo podría resumir en esta frase, ¿no? El mejor servicio que podemos prestar a alguien es creer en él, ¿no? Porque si tú crees en él, le das posibilidad para que él crea en sí mismo. Pero claro, tú tienes que creer en él, ¿no? Y Alex es un verdadero artista de la escucha interpersonal, ¿no? Claro, yo no conocí un libro tan didáctico, o sea que es un libro maravilloso, ¿no? Y luego, en tercer lugar, yo recomendaría el que he titulado yo Jesús, Maestro de Meditación, que, que es un libro posterior a ejercicios de contemplación y por tanto de mayor madurez, donde él de manera muy sintética eh, da un paso al final del libro que no da en ejercicios de contemplación, ¿no? Y que no lo quiero desvelar porque
por porque, favor. Sí, no, Spoiler. no lo hagas, no lo hagas. porque es un paso más, ¿no? O sea, y que hay gente que les pone un poco nervioso este paso más porque entra en un territorio más profundo y más misterioso, ¿no? Y había un Y, cuarto también, dijiste, un cuarto libro. y luego hay un cuarto que todavía no hemos reeditado, que se llama El Camino de la Contemplación, que a mí me gustaría titularlo La Vía Contemplativa, pero ya veremos, ¿no? Si puedo titularlo así o no, pero que también es un libro muy bonito, muy sencillo, muy claro, con metáforas preciosas. Es un libro anterior a estos que estamos citando ahora, pero muy, muy hermoso. Me encanta ese libro también. Y los otros tres, que son Encontrarse con Dios, el manual de oración ¿y cuál es el otro? Jesús, maestro de No, meditación. No cambios en la fe. Los otros tres son primerizos y tienen cosas muy bonitas, pero no son libros tan rotundos. O sea, tienen cosas pues que son más embrionarias, ¿no? Que no están tan desarrolladas. Pero también, por ejemplo, manual de oración, yo ahora que he estado firmando en la Feria del Libro, yo fui a firmar los libros de mi maestro. Un día en la editorial de Sígueme, que es donde la publica, ¿no? Y casi tuve más, más firmas de mi maestro que mías, De lo tus cual me hace, libros. lo cual me hace muy feliz, ¿eh? Lo cual me hace muy feliz. Pues no sé qué iba a contar a propósito de la Feria del Libro, sí. Estábamos hablando de qué libro estábamos hablando. Estábamos hablando de los libros Ah, sí, que no sí, estaban. yo a mucha gente que me dice, ¿yo con cuál empiezo? Porque yo nunca he hecho oración, nunca he hecho meditación. Yo digo, pues empieza con Manual de Oración, que es un libro muy, muy elemental, pero muy profundo y sencillo al mismo tiempo. Qué hermoso, sí, es tan necesario. Yo creo que estos manuales de oración contemplativa, estos manuales de meditación, este libro de Yalix, creo que, por ejemplo, Ejercicios de Contemplación es un libro que puede leer cualquier seguidor de cualquier camino de meditación, inclusive un hindú, inclusive un budista, y va a sacar una cantidad de enseñanza espiritual que va a potenciar y va a, sí, a potenciar y a sublimar su sendero espiritual, su camino espiritual. Y es lo que hacemos, creo que es lo que hemos visto y lo que tú has hecho también, el ir a las fuentes de Oriente para iluminar nuestra propia vida aquí como una enseñanza universal, no centrada en un solo camino, sino realmente en el corazón del amor de todos los seres, el amor universal. Sí, a mí me gustaría, dado que ya va a terminar el podcast, acabar con esta idea que acabas de apuntar tú y que me parece la esencial, ¿no? Y es que un camino transitado de verdad te hace descubrir que un camino es todos los caminos. Es decir, que realmente donde se verifica la espiritualidad de una persona es en su nivel de apertura y por tanto su ausencia de juicio y de prejuicio. De ver a todos como hermanos y ver a todos como maestros, esto es lo que para mí es la garantía de que estás haciendo camino, ¿no? Y, y bueno, pues es que la religión está llamada a trascenderse a sí misma. Esto es lo que muchas personas religiosas no entienden, igual que nosotros estamos llamados a trascender pues, nuestro cuerpo y nuestra mente, ¿no? Y no quedarnos aquí, ¿no? Como dice la, Claro, como dice la tradición del budismo, en el paramita, ¿no? En este concepto de los paramitas, la barca nos lleva hasta la orilla, pero la barca la dejamos en la orilla y seguimos caminando. claro, claro, exacto, exacto. Algunos no solamente siguen caminando, sino que van con la barca a cuestas, ¿no? Ese es el problema. Ese es el problema. Pablo, agradecerte esta oportunidad y por recordarnos siempre esa necesidad de la actitud discipular, ¿verdad? No hay verdadero practicante a menos que se siga un maestro y a menos que uno decida ser un discípulo, y eso es tener disciplina, entrega, obediencia, lealtad. Pero al descubrir que nuestro maestro es realmente la fuente para reconocer que todos son nuestros maestros. Ujú. Así es, así es. Muchísimas gracias a los dos por esta atención tan exquisita y tan amable, sois maravillosos.
Y nada, pues un abrazo muy grande y hasta la próxima a todos. Abrazarte, Pablo, pedirte nada más que a todos los que escuchamos el podcast nos regales tu bendición. Nada más. Muy bien, pues hacemos unos segundos de silencio, miramos nuestro corazón y escuchamos estas palabras. Dios Todopoderoso, que ha reconciliado el mundo por medio de la muerte y la resurrección de su Hijo Jesucristo, os concede la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Pablo. Hasta Gracias, pronto. Pablo. Saludos a todos. Hasta pronto.